tal? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Valor Agregado. Hoy queríamos arrancar este programa con la siguiente carta. Escuchen bien. Dice, cuando vas a tener un hijo es como planificar un fabuloso viaje a Italia. Te compras guías y haces planes fantásticos. Conocer el Coliseo, el David de Miguel Ángel, las góndolas de Venecia. Empiezas a estudiar italiano. Todo es muy excitante y atractivo. Después de unos meses, el esperado día llega. Haces tus valijas y partes. Luego de unas horas de vuelo, el avión aterriza. La azafata se acerca y te dice, bienvenido a Holanda. ¿A Holanda?, te preguntas. ¿Qué quiere decir usted con Holanda? Yo compré mi pasaje para ir a Italia. Se supone que yo iba a Italia, no a Holanda. Hubo un cambio de planes. Aterrizaron en Holanda y allí debes permanecer. Lo importante es que no te llevaron a un lugar desagradable, sombrío, inhóspito, inseguro. Es solo un lugar diferente, un lugar que no habías planeado. Entonces debes salir y comprar guías nuevas. Debes aprender un nuevo idioma, conocer gente nueva, que de otra manera nunca hubieras conocido. Es un lugar diferente al que nunca pensaste ir. Después de permanecer por un rato y de recuperar el aliento, miras a tu alrededor. Comienzas a notar que Holanda tiene molinos de viento, en Holanda hay tulipanes, descubres un Rembrandt, hay gente como tú, viajeros perdidos del mundo que llegaron a Holanda y comienzas a hablar ese mismo idioma. Muchos de los que conoces van y vienen a Italia y pensarás, es allí donde se suponía que iría, es lo que había planeado. Pero si te pasas la vida pensando que nunca fuiste a Italia, nunca podrás disfrutar lo encantador, desafiante, especial y único que tiene Holanda. Con este programa, con esta carta, doy la bienvenida a Gabriela y a Belén. Bienvenidas, chicas. Gracias por acompañarnos. Y bueno, te doy la palabra a ti, Gaby, como para que me digas qué significa para ti esta carta. Esa carta es lo que llamamos, es real y la llamamos etapa de duelo. Ante el diagnóstico de la discapacidad de un hijo, uno siente una gran soledad, un estado de shock, impotencia, miedo, angustia. Y la intensidad y complejidad de esos sentimientos disminuyen a medida que conocemos esa gente nueva, compramos libros nuevos, nos informamos. Y en el caso de la sordera, descubrimos los distintos métodos, distintos caminos que tenemos para comunicarnos con nuestros hijos. En nuestro caso, el diagnóstico de Belén, Belén es sorda profunda bilateral, descubrimos el implante coclear y así accedimos a la tecnología para Belén. Y hablan de, ¿qué tal, Belén? Antes de hablar contigo, que vamos a poner unas fotos tuyas divinas que sabemos que están autorizadas. ¿Qué es el implante coclear? Bueno, el implante lo que tiene es que es como un dispositivo eléctrico que está diseñado para producir la función de la cóclea. Sí. Y tiene dos partes, una parte interna y una parte externa. La parte interna se hace con una operación. Mientras tanto, veremos unas imágenes para entender un poco mejor. Y la idea de cómo funciona es que el sonido entra por el micrófono, que es la parte externa, y pasa por el procesador del habla, y ahí los sonidos se transforman en señales eléctricas. Sí. De ahí pasan por un imán, y ahí va por la parte interna, y ahí estimulan el nervio auditivo, y bueno, y ahí el mensaje llega al cerebro y ahí escuchamos. Y ahí escucho. ¿Y en qué casos se puede hacer este tipo de implante? ¿Todos son aptos? Depende de los casos, porque hay algunos, en mi caso, yo soy sorda profunda. Hay otros chicos que con audífonos les ayuda, o sea, es beneficioso para ellos, pero depende de cada uno. Claro, cuando nosotros estuvimos charlando con ustedes, la verdad es que personalmente no tenían ni idea de todo lo que era este mundo fascinante y alentador para muchas familias y personas que están pasando por una situación parecida o que tienen a alguien en casa que no escucha. No sabía que los audífonos en realidad amplían lo que es el sonido, con lo cual solo pueden estar, los pueden usar aquellos que tienen un mínimo de audición, ¿es así? Sí, la sociedad en general no conoce
que la sordera tiene distintos matices. Claro. No todas las sorderas son iguales, hay distintos grados. En algunos casos, los audífonos ayudan a comprender la palabra. Cuando estamos hablando de sorderas profundas, no hay ningún audífono. Con Belén, antes del implante, probamos 5 audífonos diferentes, claro, y no llegaba a reconocer la palabra. Claro. Entonces se implantó a los 2 años. Buenísimo. Y entonces la diferencia en realidad con el audífono es esa, o sea, que uno amplía y el otro logra reproducir el sonido. Los audífonos amplifican el sonido y el implante va directamente a la cóclea sin pasar por los órganos del oído. Ah, perfecto. ¿Te parece entonces, Belén, que veamos unas fotos tuyas? Dale, sí. Mandamos entonces a las fotos. Ahí hemos visto parte de la historia de Belén en imágenes. Vemos que además te divertías mucho. Demasiado. No sé qué es demasiado hoy, digo, en mi época demasiado era preocupante, ahora me imagino que debe ser mucho más preocupante, ¿no? Sí. Bueno, qué bueno que por lo menos lo sabes pasar bien y disfrutar, ¿no? Y divertirse, que uno no tiene que tener nada, ni prejuicios ni nada, y está buenísimo que ustedes lo tomen así. Cuéntame entonces un poco cómo se dan cuenta de la sordera, ¿cómo te das cuenta? ¿Desde tan chiquita? ¿Cómo es? Bueno, yo a los 6 meses, porque mi abuela también es sorda, pero usa audífonos. En los 6 meses sospechó que yo no escuchaba, porque me llamaba por mi nombre y yo no reaccionaba, digamos. Entonces, después de muchos estudios, me diagnosticaron sorda profunda bilateral. Y bueno, así fue como se enteraron que yo era sorda. El diagnóstico precoz, Gabriela, es importante, ¿no? Es fundamental, y por eso en la asociación trabajamos en que los papás hagan una prevención y detección precoz de la hipoacusia. Porque en el caso de Belén, nosotros probamos diferentes audífonos, con todos era una esperanza muy profunda de que ella escuche. Y bueno, Belén tiene 19 años y en aquella época en Argentina el implante coclear se hacía recién a los chicos de 5 años, así que nos dijeron que teníamos que esperar. Los resultados no eran muy buenos y había poca información. Claro. Surgió la posibilidad de mudarnos y fue así que al año y medio de Belén nos mudamos y en Estados Unidos descubrimos un mundo nuevo. Había muchos chicos implantados y yo siempre, como familia, nosotros nos ayudó mucho participar de grupos de contención, grupos de padres, de los cuales aprendimos a hablar de nuestros miedos, a escuchar de los miedos de los otros. Descubrimos el implante coclear, participamos en reuniones de otorrinos, fonoaudiólogas, todas las reuniones que había íbamos, y así empezamos a tener expectativas altas, proyectar a largo plazo y sobre todo formarnos como familia de que nada era imposible. Claro. Y Belén a los 2 años fue implantada. Sí. Así que el acogimiento en realidad de la noticia, al principio a uno le agarra medio desprevenido, en tu caso por ahí a lo mejor como tu mamá también sorda, digamos, un poco más... Era distinto, porque mamá Claro. con audífonos, mamá es hipoacúsica, es decir, Claro. con audífonos se manejó y fue una hipoacusia progresiva. En el caso de Belén era sorda profunda de nacimiento. Entonces, una vez que descubrimos el implante, nos
elegimos la tecnología para Belén y nos sumergimos en el entrenamiento auditivo verbal, que es una terapia en la cual los chicos o adultos aprenden a escuchar, a procesar el lenguaje y así hablar en forma natural. Y como papás nos tuvimos que dar cuenta que no era suficiente 1, 2, 3, 4 veces por semana la terapia de Belén. El entrenamiento auditivo verbal se basa en que la familia incorpore en esas clases todo lo que aprendió y creer en la casa un ambiente propicio para que ella aprenda a hablar en forma natural. Gaby, como para que todos nos entiendan, en realidad uno cuando habla del entrenamiento auditivo, estamos acostumbrados a tratar, a hablar con los sordos a través de señas, ¿no? Esto que te refieres es que hay que hacer el esfuerzo, sabiendo que ellos con el implante escuchan, de obligarlos a hacer ese esfuerzo todavía mayor para recibir el sonido y que nadie les hable por señas o que no lean los labios. ¿Es así? El entrenamiento auditivo verbal se basa en aprender a escuchar. Se saca las imágenes y se enfoca en la parte auditiva. Belén hace lectura labial porque es una forma natural, lo aprendió en inglés y en español. O sea que además es bilingüe. Belén es bilingüe. Sí. Antes quería leer la nota, la carta que hemos leído al principio, y quería leer el título y me daba como cosa por el acento de la escritora. Digo, bueno, luego Belén me dices bien cómo es, porque la verdad que tiene un acento, chicos, no se lo pueden llegar a imaginar, evidentemente, siendo bilingüe como es ella, pero real, no como los que ¿no? nos defendemos en otras lenguas. ¿Tu experiencia en el colegio, Belu? La verdad es que, o sea, gracias a mis profesores que me dieron un gran apoyo, pero también lo más importante en primaria y secundaria es que, además de que los profesores nos educan, nosotros como sordos, también nos tenemos que educar, porque hay muchos profesores que no saben sobre de qué se trata la sordera, y por eso, para mí es mi responsabilidad explicarle qué es la sordera, cómo funciona mi implante, cómo me pueden ayudar. Claro, eso cuando ya eras un poco más grande, digamos, ahora veremos en un ratito un PowerPoint que, sí, ¿no? que tú presentabas como para poderles guiar a todos acerca de lo que estaba pasando y que nadie sintiera miedo en las preguntas o ¿no? Claro. en la situación. Pero relacionándolo con este apoyo familiar del que hablabas, Gabriela, fue todo un proceso. O sea, ella va al colegio, digamos, se le entrena, como tú dices, que se le tiene, vamos, que hicieron esa unión familiar, ¿no? Para el entrenamiento, y desde chiquita en el colegio, allá me imagino que no fue tan difícil la adaptación. No, allá no. En realidad, en los primeros años, nosotros hacíamos una presentación tanto a las maestras como a los compañeros de Belén. Yo siempre sentíamos que como familia teníamos que contar qué tenía Belén y cómo la podían ayudar. Claro. Con los años Belén aprendió a presentarse ella. Acá tengo una carta que yo presentaba, esto es en jardín y esto es en Estados Unidos, porque en aquella época Belén usaba una cajita en su espalda, sí, con un cable, y el implante estaba en este lado. Y yo tenía, claro, miedo que los chicos le corten el cable. Era mucho más impactante que ahora, que no se le nota absolutamente nada, está divina y estupenda, y si no me lo dice, o si no es porque en los aeropuertos, digamos, no puede pasar por el detector de metales, nadie se daría cuenta. No. En aquel momento era mucho más impactante, y los chicos, que son muy crueles, ¿qué es lo que hacías tú? A ver. Presentaba una carta a todos los padres en la cual decía: quiero compartir con ustedes una carta. Queridos padres, como ustedes ya saben, nuestra hija María Belén es sorda y usa un dispositivo llamado implante coclear. Fernando y yo hemos aprendido que todos los que conocen del tema pueden ayudar a la integración de nuestra hija en la escuela común. Su hijo le puede preguntar sobre esa cosa que Belén tiene en su oído. Ustedes podrán decir lo que quieran, pero esta es una explicación que hemos encontrado apropiada para niños pequeños. Belén no escucha bien y usa una computadora que le ayuda a escuchar mejor. Ella habla y escucha un poco diferente a nosotros. También lee tus labios. Por eso es bueno que la mires cuando le hablas. Ella necesita sentarse donde puede ver la cara de todos.
Si no te contesta, no es que es ruda, tal vez no te escuchó. No debes gritarle, solo mirarla y repetirle lo que dijiste. Ella realmente quiere saber lo que quieres decir. Si tienes alguna pregunta, contáctanos. Y esta carta realmente siempre, diríamos en los primeros años, muchos padres me llamaban y me agradecían la explicación. Después, cuando Belén empieza primer grado, que fue en la Argentina, en noviembre yo averiguaba quién iba a ser la próxima maestra de Belén. Siempre consideramos que Belén, al ser integrada a escuela común, necesitaba un apoyo y necesitábamos capacitar a las maestras, porque las maestras no saben y no tienen por qué saber qué es la sordera. Entonces presentábamos información sobre implante, cómo funcionaba Belén, de qué lado escuchaba, y yo se los entregaba para que los lean en las vacaciones. Y en marzo me encontraba con la maestra y le preguntaba, ¿qué te pareció? ¿Tenés alguna duda? Generalmente las maestras tienen mucho miedo, porque es algo distinto. Y en mayo me acercaba y les preguntaba, ¿y qué tal? ¿Cómo vas? Fantástico. Perfecto. Aparte, habiendo dado tú el primer paso, en realidad para el resto es siempre mucho más fácil, ¿no? Sí. La reacción de los amigos, Belén, cuando recibían ¿cómo era? ¿Cómo te sentías con tus compañeros? La verdad es que siempre me sentí cómoda con mis compañeros, o sea, sí, algunos me molestaban, pero eso, gracias a eso, lo que me decían, me ayudó a ser más fuerte y como que aprendí a defenderme, porque no todo el mundo sabe que soy sorda, ni se dan cuenta que soy. Pero a veces llega un límite en que tengo que decir, porque a veces... Pero en realidad tú hacías ya un poquito más grande, hacías esa misma presentación que hacía tu mamá con los papás, tú la hacías pero con los compañeros, en un PowerPoint, en un... No, o sea, ahora en secundaria, ponele, todo el mundo ya sabían. Ah, perfecto. Pero... no, ya sabían. Terminó secundaria y Belén está estudiando en la universidad. Sí. Así que también, digamos, terminó aparte con muy buenas notas. Sí. Una muy buena estudiante. Hay que decir, gracias al apoyo de la familia siempre, de Sofi Belocchi también, que te ayudó un montón, ¿no? Digo, uno tiene que también ser agradecido con la gente que desde el principio, ¿verdad? Tipo, nos apoya y bueno, y está con nosotros, así que le vamos a mandar un beso a Sofi, que sé que hizo un trabajo contigo, pasó de profesora ya casi a ser una amiga, ¿no? Sí, sí. Y luego, bueno, tu mamá, que encima después de todo esto, tú seguiste con la carrera, ya ubicada, digamos, y cuéntame qué es lo que hizo en ti todo este tema, qué desarrolló en ti, Gabriela. Ahora eres miembro de la asociación, cuéntanos un poquito de eso. Ante el diagnóstico uno siente una gran soledad y en nuestro caso nos sentimos acompañados cuando nos mudamos, porque en Argentina antes no había muchas cosas. A partir de eso, hace 14 años creamos un foro en internet, foroic@yahoo.com, foro de implante coclear, donde las mamás pueden hacer preguntas. Yo siempre tuve a alguien a quien llamar, molesté muchísimo. Uno necesita saber, conocer otras... No molesta, tenaz, ¿no? Hay una diferencia entre tenacidad y los testarudos. Digo, uno tiene que ser tenaz para lograr los objetivos. Necesitábamos conocer, necesitábamos saber. Entonces, siempre pensamos con Belén que es nuestra obligación y yo me siento muy cómoda ayudando a los papás que se inician, contándole nuestro cuento. Por eso se formó este foro que está en internet. Y que vamos a estar viendo la dirección en el Zócalo y todo para que todos los que se sientan en un momento parecido o tengan dudas o se contacten con ustedes. Que es para familias de sordos hipoacúsicos implantados y adultos sordos e implantados. Y además formo parte de la asociación Chelchenchait, que significa en tehuelche trabajar para escuchar. Tenemos una placa, porque con este nombre yo ya me despisto, te digo que lo nombraste, digo, en algún momento tengo que hablar de la asociación, pero señores, es imposible con el nombre que tiene. Digo, ¿a qué se debe ese nombre? Es en tehuelche. En tehuelche, sí. Explícame un poquito Uno de más. los presidentes es del sur, sí. Entonces él le puso ese nombre.
Pero es perdonen, porque como nos ven también por el canal internacional, digo, por YouTube, por las redes, todo, en el sur hay un lugar que se llama así. No, no. En Tehuelche. Pero Tehuelche, señores, está en el sur de... Es un idioma. Perfecto. Sí, que significa trabajar para escuchar. Perfecto. Sí. Vieron, yo sabía que con eso iba a tener algún tema. Bueno, no importa. Perfecto. El nombre es de la asociación y ¿cómo continúa? La asociación está integrada por adultos implantados, adultos sordos e hipoacúsicos y papás de niños sordos, hipoacúsicos o implantados. Y lo que intentamos en la asociación es buscar potenciar la capacidad auditiva a través del acceso de las nuevas tecnologías y de las terapias existentes. Y en este proceso involucramos a toda la familia del niño sordo, hipoacústico y adultos implantados. Y nuestra misión es promover la igualdad ante el acceso de las nuevas tecnologías y de las terapias, abogar por la inclusión social y fomentar, mejorar la calidad de vida de toda esta comunidad. Qué increíble lo que hacen, la verdad que es buenísimo que gente como ustedes, digamos, se dediquen y que a través de dificultades, porque tampoco hay que engañar a nadie, que al principio uno siente que son dificultades, sepa canalizar todo y poder sacar algo realmente positivo de lo que nos pasa, ¿no? Me parece que eso es digno como para ser felicitado y apoyado por las instituciones, por la sociedad y por la gente que los quiere y que está con ustedes. ¿Algún consejo que quieras darle a alguien de tu edad que te esté escuchando, que te esté viendo, alguna familia que estén pasando por un momento parecido? ¿Algo que le quieras decir tú a los jóvenes o tú, Gabriela, a las familias? Hay que tener mucha paciencia con este proceso, porque la verdad es que me siento, bueno, yo sé que soy muy afortunada de que mis padres eligieron la tecnología para mí, porque yo sinceramente no puedo imaginar mi vida sin escuchar nada. Porque hay tantos sonidos y me sorprende cada vez más. Pues yo sé que soy afortunada, hay que tener mucha paciencia, no es nada fácil. Es un muy buen consejo, les cuento, porque hablar de la paciencia hoy a la juventud es realmente impresionante y es todo un reto. Me encanta que hayas dicho eso. Así que es verdad, paciencia en los procesos y paciencia también para todos, ¿no? Sí. Me encantó eso. Gaby. Yo le diría a los papás que se inician en este proceso que miren a largo plazo, que y en todo sentido, a todo tipo de sordera, que los papás tenemos los derechos de elegir el mejor camino apropiado, sea lengua de señas, oralismo, tecnología, y una vez que eligen ese camino, puedan comunicarse así con su hijo, educarlo, y que siempre tengan expectativas altas, siempre altas. Buenísimo, con eso nos quedamos, con ese nivel de expectativas y ese ir cumpliendo los sueños, ir dando pasos poquito a poquito, ¿no? Muchas gracias por haber venido, nos hubiera encantado, este tema da para esto y para muchísimo más. Pero estoy segura de que podremos encontrar más información ahí en la página web que hemos anunciado en el Zócalo de la asociación, y saben todos los que nos están viendo que cualquier cosa que tengan, cualquier duda que haya quedado no resuelta todavía, se van a poder poner en contacto con nosotros en nuestra producción o con ustedes a través de las tecnologías de las que también se vale Belén tanto, ¿no? Y que agradece estar usando. Chicas, gracias. No, gracias por invitarnos. Les quiero mandar un saludo muy fuerte a Delfina y a Marcos, que son dos chiquitos también que están en una situación parecida, son mucho más pequeños, pero bueno, ahí va un beso, que sé que están ellos y sus familias haciendo un paso muy grande por todo esto. A Agustina y a Paula Ricci por la ropa, a Lupe Raspi por la decoración, a todos ustedes por seguirnos, saben que nos pueden contar cuál es su valor agregado en la página de YouTube y en nuestro Facebook, y nos vemos el jueves próximo a las 21:30 en Señal Santa María. Chau, chau.